Hola, mis queridos estudiantes de primero medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en el video de retroalimentación de la ficha número 6 de la asignatura de lenguaje. En esta ocasión, ¿cierto? Vamos a trabajar o trabajamos los medios masivos de comunicación. El objetivo de esta ficha fue reconocer las características y propósitos de los medios masivos de comunicación y sus efectos en un mundo globalizado. Los contenidos que trabajamos fueron los medios masivos de comunicación y el concepto de mundo globalizado. Recordemos ahora un poco de lo visto. Aprendimos, ¿cierto?, que los medios masivos de comunicación son canales artificiales que posibilitan, mediante distintas tecnologías, la comunicación entre un emisor colectivo y un receptor. Entre estos medios de comunicación están los libros, la prensa escrita, la radio, el cine, etc. En el caso de la prensa escrita, los géneros periodísticos e informativos y los géneros de opinión, tal como aparece señalado en la imagen. Ahora ustedes van a poner pausa a este video y van a ir a buscar sus materiales de trabajo y su ficha número 6 para que puedan corroborar si sus respuestas están correctas o complementarlas con las que yo les voy a entregar, y si está correcto se ponen ahí una carita feliz. Es importante este procedimiento porque es la única manera que ustedes puedan corroborar o verificar que hayan hecho un excelente trabajo, que no dudo de que haya sido así. Vamos entonces con la práctica independiente, en donde la primera pregunta o la instrucción decía: lee el siguiente texto y responde las preguntas que se presentan a continuación. Recuerda usar el método RICE y la técnica de subrayado. La pregunta número 1 decía: ¿con qué propósito el emisor le pidió a gente común que le diera ejemplos de globalización? Para responder correctamente, lo primero que hice fue leer nuevamente el texto, pero esta vez intencionando la búsqueda de la respuesta, que en este caso era enfocándome en todas las oraciones del texto que refirieran a el apartado cierto de los ejemplos que el emisor solicita a gente común sobre el concepto de globalización. Entonces yo leí el texto y fui subrayando, como lo señala la instrucción, con la técnica de subrayado, todas aquellas oraciones que se relacionaban con, con la pregunta que era, ¿cierto? ¿Por qué el emisor le pide a gente común y corriente ejemplos sobre globalización? En este caso, luego de que yo subrayé, ¿cierto?, destaqué las ideas relacionadas a la pregunta, es decir, todas las oraciones que trataran sobre los ejemplos y el motivo de consultar a gente común, tal como aparece acá en este ejemplo. Una única respuesta fundamental y unánime no existe. No existe una definición única para globalización, pero hay muchos ejemplos de ella. Utilicé un método sencillo, pero que me pareció apropiado, y aquí aparece que le pedí a gente común que me pusiera ejemplos. Esta gente no sabría cómo responder qué es globalización, pero sí podían darme ejemplos. Y acá después pongo: la vaguedad de las ideas, la ingenuidad de las palabras son en sí mismas significativas y muestran cosas que sirven para reflexionar. Entonces, una vez que yo logré establecer, ¿cierto?, el subrayado, tenía todo subrayado respecto al tema, ¿cierto?, intencionando la respuesta de que por qué el emisor le solicitaba a gente común ejemplos de globalización. Como acá no aparece una definición clara, pero sí ejemplos de ella, procedí a una vez destacado, como dice ahí, todos los elementos, los relaciono y elaboro la conclusión utilizando el método aprendido en el video explicativo número 6, que es la respuesta mediante el método de escritura RICE, ¿cierto? Para poder entregar una opinión fundamentada en evidencia del texto. Entonces, la primera, ¿cierto? La R, repetir preguntas, ¿cierto? El propósito del emisor de pedir ejemplos sobre globalización a gente común. Después, y, que es mi opinión,
radica en el hecho de que es un concepto sumamente complejo de definir. Por eso, el emisor en su tarea de entender y definir globalización solicita la colaboración de personas comunes que, si bien tampoco lo definirán, los diferentes ejemplos que entregaron permiten obtener una idea o nociones de lo que conlleva la globalización. Luego viene la C, que es citar evidencia textual del texto. Esto lo podemos ver en los fragmentos siguientes. Y aquí yo puse algunos de los fragmentos que antes ya había destacado. Por desgracia, una única respuesta, ¿cierto?, no existe, fundamental y unánime no existe una definición única para globalización, pero sí hay muchos ejemplos de ella, ¿cierto? Y estos ejemplos son en sí mismos significativos y muestran algunas cosas que sirven para reflexionar. Acá yo puse la cita que argumenta lo que yo acabo de explicar, ¿cierto?, entregar mi opinión. Y finalmente explico, ¿cierto?, la cita, la evidencia. Los enunciados explicitan la razón por la cual el emisor pide ejemplos a las personas sobre globalización. Finalmente es un concepto difícil de definir, pero fácil de ejemplificar, pues a diario la gente lo experimenta. Entonces acá efectivamente tenemos a la respuesta. ¿Con qué propósito el emisor le pidió a gente común que le diera ejemplos de globalización? El texto nos entrega la evidencia y mediante el método RICE es mucho más fácil responder. La pregunta 2 se responde de la misma manera. Yo me voy a enfocar en trabajar la pregunta, como era la pregunta 2 muy similar a la pregunta 1, yo me la salté en esta oportunidad en honor al tiempo y me fui a la pregunta de mayor complejidad de esta ficha, que era la pregunta número 3, que era efectivamente relacionar el texto que trabajamos en el video explicativo con el texto que yo les entregué en la ficha número 6, que era el texto número 2. La pregunta decía, ¿qué relación se puede establecer entre la noción de aldea global y globalización? Justifica la respuesta relacionando la información de los dos textos leídos en la clase. Para responder correctamente, lo primero que hice fue recordar el concepto de aldea global, que fue trabajado en el video, ¿cierto? Y en el texto, que yo también se lo adjunté en la ficha número 6 para que pudieran trabajar de mejor manera. Y luego, ¿cierto?, relacioné el concepto de globalización que correspondía al texto 2. Una vez que tenía bien apropiado, ¿cierto?, bien claro lo que era aldea global y una noción de globalización, destaqué las ideas relacionadas en ambos textos. En el caso del texto 1, que aldea global, ya lo habíamos hecho en el video explicativo, ¿cierto? Ya habíamos hecho esa tarea, por lo tanto esa tarea ya la tenían un poquito más avanzada. Entonces, destaqué las ideas relacionadas en ambos textos. En este caso, los ejemplos, ¿cierto?, del texto 2 respecto a globalización me permitían relacionar el texto 1 también, el concepto de aldea global. Y como dice ahí, aldea global, ¿cierto?, referirse a los cambios vertiginosos producidos por los medios masivos de comunicación, principalmente por la radio, el cine y la televisión. La difusión de imágenes, sonidos y contenidos provenientes de cualquier lugar del mundo. Acá yo puse uno de las citas, pero habían bastantes que podrían ustedes haber seleccionado. Y yo destaqué los ejemplos de globalización y los ejemplos de aldea global, en este caso. Y una vez que yo relacioné, ¿cierto?, las ideas de aldea global y globalización mediante los ejemplos y el concepto de aldea global, voy con mi respuesta, con mi resultado mediante el método de escritura RICE. R, ¿cierto? Existen varias relaciones posibles entre la noción de aldea global y globalización. Pongo mi opinión. El primer concepto está estrechamente ligado a los efectos de los medios masivos de comunicación, que sería el de aldea global, a los cambios vertiginosos generados en el mundo por el mayor acceso a las comunicaciones que, paulatinamente, han ido borrando las barreras geográficas y físicas de manera simbólica y promoviendo la impresión de un mundo interconectado como si fuera una gran aldea. Ahí tenemos entonces la idea de aldea global. Por su parte, la globalización también está influida por los medios masivos de comunicación. Y acá tenemos la cita, una cita indirecta. En los ejemplos aparecía en el texto,
que apareciera en el texto salude a que podemos comprar productos de ciertas marcas en cualquier parte del mundo, o que el Internet se encuentra en todos los lugares, incluso un monje tibetano tiene acceso a él. Los autos electrodomésticos se fabrican por piezas construidas en distintos países, la gente de todos los lugares puede influenciar por la moda que imponen los artistas, etc. Y aquí está la explicación de la evidencia, ¿cierto? Ambos conceptos, por tanto, aluden a la interconexión del mundo actual como efecto de los medios masivos de comunicación. Y acá entonces en las citas es la parte más importante, ¿cierto?, de su respuesta, porque aquí es donde ustedes fundamentan en el texto. Y como acá yo hice una cita indirecta de nombrar, ¿cierto?, los ejemplos que aparecían acá, vas a cualquier parte del mundo y encuentras Coca-Cola o Nike o Marlboro. Los monjes tibetanos están conectados a Internet. El hecho de que mi auto esté construido por piezas, unas cuantas en Sudamérica, otras en Asia, ¿cierto? Y acá aparece de los cambios vertiginosos de los medios masivos de comunicación. Efectivamente, podríamos relacionar de distinta manera estos conceptos, pero yo seleccioné la más evidente, que cómo los medios de comunicación se relacionan con un mundo globalizado, de estar interconectado. Bien, jóvenes, espero que les haya ido muy bien en esta ficha. Les mando muchos abrazos, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video de aprendizaje. Se despide con cariño la profesora Bárbara. Bye, bye.